De acuerdo, entonces este es el último simulacro que lo hice hace ya 4 días, está corregido entero. Pues una gran alegría, la verdad, ver que volvemos a los resultados que veníamos sacando, la tendencia que veníamos viendo hace 2 simulacros, y la verdad es que muy aliviado con este resultado. Pero la clave de esto, no hice absolutamente nada, nada. Hice solamente los Hankies desde que hice el simulacro número 4, 5, perdón, 4. Me salió tan, tan, tan mal. Estuve toda la semana viendo Copa del Mundo, FIFA. Estuve haciendo Anki, yendo a la playa, jugando playa, relajándome. Llegué al examen, me levanté tarde, tranquilo, y entré en un estado de flow increíble cuando estaba haciendo el examen y saqué este gran porcentaje, la verdad. Estoy muy contento. Vamos a ver el análisis por bloques y los fallos. La verdad, en cuanto a sensaciones mientras hacía el examen, comentar que estaba en un buen estado de flow. La pausa la hice a los 120 preguntas sin estar muy cansado y continué con el resto de preguntas con unas sensaciones generales buenas. El bloque uno fue el más débil, aunque tampoco lo noté especialmente más difícil que el resto de bloques. Bloque 2 y bloque 3 sensacionales, y bloque 4 en la medida de lo que veníamos sacando en los últimos simulacros. Después de haber analizado 5 simulacros, me doy cuenta que realmente no tengo una. Hay simulacros que tengo el bloque 3 más débil, el bloque uno más débil. No se relaciona con cómo esté de cansado o cómo esté de espabilado, sino en el contenido que me están preguntando y y en el día sobre todo. Así que ya no merece la pena centrarse tanto en esos detalles como en hacer muchas preguntas y ya está, en este punto, que quedan solamente 2 semanas. Estamos exactamente a 2 semanas del examen. Te preguntan por un paciente que tiene, por una, por una situación en el hospital en el que varios pacientes, varios neonatos tienen un rash secundario de infección por estafilococo aureus, y te preguntan cuál es el motivo de esta infección, cuál es la fuente de esta infección. Literalmente es la primera pregunta del simulacro y estaban muy tranquilos y dije, bueno, pues ya está, no sé. Literalmente esta pregunta es de saber, fallo de gap. No sabía lo que era Bassinet, fallo de traducción al inglés. Seleccioné Bassinet porque dije, joder, el professional, ¿por qué va a ser? No tiene por qué. Madre, hijos, un jabón, no tenía ni idea de esta pregunta, la verdad. Es incorrecto. Para empezar, Bassinet es cuna. No vas a poner a los 10 neonatos en la misma cuna. Y aún así, tampoco es el mecanismo. El mecanismo de infección en este caso es por la piel o por la bata de los médicos o de los enfermeros que están en el hospital. Ese es el mecanismo por el que se contagia. Una pregunta muy rara. Esta es la primera pregunta del examen. Segunda pregunta, esta no es, perdona. Segunda pregunta. Esta es también sobre una pregunta directa de lo sabes, no lo sabes. Niño de 4 años con leucemia linfoide aguda. Padres quieren darle plantas y no quieren darle la quimioterapia, no quieren tratarlo en condiciones. Yo sé, según mi conocimiento, siempre tienes que tratar a un niño independientemente de que los padres quieran o no. Es tu obligación como médico. Si es un niño, hay que tratarlo. Entonces, seleccioné la opción de empezar el tratamiento con el consentimiento de la corte. Hay que saber lo siguiente. El manejo del niño es emergente o urgente, por ejemplo, un niño que viene con un traumatismo, el paciente está inestable, por ejemplo, un accidente de coche y los padres no quieren tratarlo, en ese caso lo tratas de urgencia y no hace falta la court order. En el caso de que el niño pueda esperar y no sea un manejo tan urgente, emergente, primero debemos obtener court order, una orden legal, y ya después lo podemos tratar. Hay que saber esto también. Dos fallos de gap de inicio de bloque. Este también es un fallo de gap más menos.
es manejo de tuberculosis, ¿no? Ya sabemos que es muy importante saber las induraciones. Aquí me lié un poco en el examen porque te da un eritema, pero también interpreté bien en el examen la induración de 8 milímetros. El criterio para tratar una tuberculosis, el manejo de tuberculosis es el siguiente. Primero tenemos que ver si tiene una prueba de tuberculina o de interferón gamma positiva. Tiene una prueba de tuberculina si cumple con los puntos de corte de la induración, no de eritema. Si cumple más de 15, tenemos que es una prueba de tuberculina positiva para todos los pacientes, da igual si tiene antecedentes de riesgo o no, o si tiene factores de riesgo o no. Si tiene más de 10 milímetros de induración, tratamos en determinadas situaciones. Es positivo en determinadas situaciones, como por ejemplo pacientes que vienen de una cárcel o pacientes que vienen de una zona con alto riesgo de tuberculosis hace menos de 5 años. Si es de más de 5 milímetros, tenemos que tratar a aquellos pacientes están inmunodeprimidos o tienen antecedentes de tuberculosis o tienen contacto previo reciente con un paciente con tuberculosis. Hay que recordar muy bien estos criterios. Bueno, este paciente no es positivo para tuberculosis porque sí que es cierto que esa clerk es un auxiliar administrativo en una clínica de un médico, pero aún así no cumple el punto de corte. El punto de corte sería a los 10, por lo tanto, no hay que hacer radiografía y no hay que dar profilaxis de tuberculosis latente. Entonces yo me fui a la opción de Reassurance. Annual Peptide Skin Test, no lo veía necesario. Second Skin Test, tampoco. Me quedé con la que me sobraba. Esto no lo sabía, es otro fallo de GAP. En trabajadores sanitarios hay que hacer un seguimiento rutinario, hay que hacer PPD todos los años. PPD todos los años en trabajadores sanitarios, aunque sea un auxiliar administrativo, aunque no sea enfermero o médico, hay que hacerlo. Tres preguntas muy raras para empezar el simulacro, la verdad. Vale, siguiente pregunta, esta ya sí que es un poco más fallo mío. Tenemos aquí una adolescente de 16 años con 6 horas de dolor abdominal. Su último ciclo menstrual fue hace 2 meses. Menstruaciones cada 25-45 días, lo cual es más o menos normal, porque la menor que lo tuvo la menor que la tuvo hace un año puede tener ciclos más o menos irregulares al principio de la menstruación, al principio de la etapa de menarquia. Tiene fiebre y tiene dolor en cuadrante inferior derecho. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Entonces, claro, que hay que sacar el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico le das a la paciente? Claro, usa condones inconsistentemente, tiene antecedentes sexuales de riesgo. En mi cabeza estaba el embarazo ectópico y estaba la enfermedad inflamatoria pélvica en esta paciente. Entonces empecé a descartar complete blood count para qué, radiografía de abdomen no se hace, y más si tiene sospecha de embarazo. Exploratory laparoscopy, porque es muy invasivo el tirón. Entonces estaba entre pelvic examination y urinalysis. Pues no sé, me empecé a rayar, una infección urinaria. Vamos a ver, Antonio, ¿esto qué tendrá que ver? Si me acabas de decir que sospechas entre enfermedad inflamatoria pélvica y embarazo ectópico, para diagnosticar una enfermedad inflamatoria pélvica tenemos que hacer una, una palpación de la pelvis para ver si tiene ese dolor, ese adnexal tenderness tan característico. Y después hacer una eco transvaginal, también lo importante sería hacer sobre todo una ecografía en esta paciente, para ver si tiene un absceso, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria pélvica, tenemos que palpar. El urinálisis es para ver si tiene infección de orina, pero no te está dando ningún hallazgo subjetivo aquí de infección de orina. Te dice que tiene antecedentes sexuales de riesgo, fiebre, dolor en cuadrante derecho. No, no va por ahí el caso clínico. Siguiente caso, un niño de 30 meses, es decir, 2 años y medio, con dificultad para to bearing weight, nosebleeds, sangrados de nariz, epistaxis, anemia, leucocitosis, trombocitopenia, elevación del- de la tasa de sedimentación eritrocitaria y osteolytic lesion in the aphysis. Claro, yo veo todo este caso, veo esta leucocitosis y se me viene a la mente en una leucemia, ¿no? Una leucemia linfocítica aguda. Sobre todo por el predominio linfocítico que tiene aquí. Vale, eso lo diagnostiqué bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso en el manejo? Claro, me centré sobre todo en esta lesión osteolítica. Esta lesión osteolítica.
Y dije, joder, pues a lo mejor tiene metástasis, tiene algo. Vamos a ver, Antonio, cuál es el manejo de las, cuál es el manejo de la lesión, en sospecha de lesiones óseas? Perdón, en sospecha de cáncer de hueso. El manejo es el siguiente: primero haces una resonancia magnética, después haces una biopsia, después haces un TAC, sí, es cierto. Y por eso escogí resonancia magnética. Pero además, pero vamos a ver que es que no tienes que hacer resonancia magnética y tienes que hacer una biopsia porque quieres diagnosticar esa leucemia linfocítica aguda. No hace falta hacer una resonancia magnética si ya sabemos que el origen de esta lesión es una leucemia. Esta es otra pregunta: fallo, manejo de dolor. Muy importante, manejo de dolor. Siempre fallamos alguna en estos exámenes. Sea un paciente que tiene un dolor que no está controlado con morfina, tiene un dolor evaluado en 4, de intensidad 4, no es un dolor muy severo, puede ser manejada con ibuprofeno, debería responderte, ¿no? La cosa es que tiene un adenocarcinoma de pulmón, tiene un adenocarcinoma de pulmón, tiene lesiones líticas en fémur, eso está hablando de metástasis. Está hablando de metástasis, es un dolor metastásico, un dolor cancerígeno, y el dolor metastásico cancerígeno tenemos que tratar con radiación ese dolor. No te va a responder a nada más que no sea radiación. Dolor secundario, metástasis, radiación. Esta pregunta es de rayarme también y de no pensarlo bien. Vamos a ver. Esta es de manejo de insulinas, que sí que es cierto que no la he visto en ningún simulacro ni en ningún banco de preguntas, pero sé hacerlo lo recuerdo muy bien de la carrera, no hace falta haberlo hecho en banco de preguntas. Tenemos aquí un niño con diabetes mellitus tipo 1 y nos piden ajustarle la insulina. Tiene episodios de hipoglicemia después de hacer deporte y te dicen que el protocolo que sigue es insulina de larga absorción por la mañana junto al Lispro, que es de corta duración, que se lo mete antes de las comidas, antes del desayuno y después una en la noche antes de la cena. El mismo protocolo. Entonces te preguntan por cuál es el mejor método para disminuir estos episodios de hipoglicemia. En este caso, el paciente, los episodios de hipoglicemia por la insulina de acción corta no se van a dar porque la insulina de acción corta actúa, como bien indica su nombre, de acción corta, no se va a prolongar hasta hasta la hora en la que hace fútbol, en la que hace eso, hace baloncesto, hace deporte. Por lo tanto, lo que está produciendo esos episodios de hipoglicemia secundario a ese deporte es la insulina de larga duración. Por lo tanto, lo suyo será bajar la dosis de insulina de larga duración, en este caso NPH. Si nos dicen de Termiro o Glargina sería lo mismo, pero en este caso nos está dando la NPH. Por lo tanto, hay que disminuir la dosis. Es que no sé ni qué marqué, la verdad. No sé ni qué marqué. Vale, este caso sí también me parece muy interesante. Te dan un paciente con ascitis tensa, cirrótico, y en los laboratorios te dan que tiene hiponatremia y que tiene elevación de la creatinina, ¿vale? Empieza con espironolactona, furosemida, empieza con diuréticos y paracentesis. Entonces yo veo esa creatinina alta, esa hiponatremia, puf, y tiene es cirrótico, y se me viene a la mente un síndrome hepatorrenal, ese síndrome hepatorrenal que está asociado en cirrosis con hiponatremia e hiponatremia, lo cual es incorrecto también, porque en el síndrome hepatorrenal al final vas a tener una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y con activación del eje renina-angiotensina-aldosterona vas a tener una elevación del sodio y vas a tener una hipertensión arterial. Por lo tanto, esto es incorrecto. Pero bueno, se me vino a la mente un síndrome hepatorrenal, y en el síndrome hepatorrenal el manejo son vasoconstrictores, lo cual está fatal porque has hecho mal el diagnóstico en este caso. En este caso, el paciente tiene una hiponatremia y una elevación de la creatinina secundaria a un fallo renal agudo de origen prerrenal. ¿Por qué? Porque tiene una disminución de volumen. ¿Y por qué tiene una disminución de volumen? Porque están diciendo aquí que ha estado utilizando espironolactona y furosemida. Y siempre, siempre, siempre que te den un fármaco y un efecto asociado a ese fármaco, esa respuesta es la correcta en este examen. Súper importante. Entonces, esa furosemida, que es un diurético de asa, está produciendo esa hiponatremia junto a esa elevación de la creatinina, una renal, y por lo tanto el manejo de esa renal es restituir esos fluidos y quitar ese fármaco. Vale, esta pregunta también es de GAP, saber, no saber.
Este paciente tiene un riesgo incrementado de cuál de las siguientes? Es una pregunta de masas testiculares. Entonces, yo sé perfectamente que aquellos pacientes que tienen criptorquidia, este paciente tiene criptorquidia, tienen riesgo de cáncer testicular. Pero te están diciendo que le han hecho una orquiopexia, es decir, que han arreglado esa criptorquidia. Entonces si te han hecho una orquiopexia, el riesgo de cáncer testicular va a estar disminuido, por lo tanto, esta opción la descarté. Y ahora estas opciones tampoco me eran compatibles porque torsión testicular está asociada con hidrocele, varicocele está asociada con la infertilidad, que no es una opción que tienen aquí, y la criptorquidia, como ya he dicho, sobre todo con cáncer testicular, también con infertilidad y con torsión testicular, pero sobre todo con cáncer testicular. Entonces, por descarte me fui por hidrocele, pero no es hidrocele, es también torsión testicular, porque aquellos pacientes que se han hecho una orquiopexia tienen un riesgo menor, pero aún así siguen teniendo mucho riesgo siguen teniendo un riesgo elevado de cáncer testicular, hay que saber eso. Sobre todo importante lo que he dicho, criptorquidia con que se asocia con cáncer testicular, con infertilidad y con torsión, varicocele con que se asocia con infertilidad, y hidrocele con torsión testicular. Ok, esta es una mujer de 62 años con fiebre, con sonidos intestinales disminuidos y con dolor abdominal izquierdo. Entonces, claro, aquí me costó sacar el diagnóstico. Esta si tienes el diagnóstico saca fácil la pregunta. Yo estaba aquí entre estreñimiento, ilio paralítico y diverticulosis. Estaba entre esas tres, ¿no? Dolor en la palpación del abdomen izquierdo, pues es súper característico una mujer anciana de diverticulosis, ¿no? Con fiebre, no hay más. Las analíticas están bien. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Entonces yo mesalamina no, porque no es una colitis ulcerosa, fuera. Small bowel follow through tampoco. Enema de vario tampoco. Claro, si tienes el diagnóstico es muy fácil. El manejo de la diverticulosis es conservador, amoxicilina si tienes fiebre. Y ya si es una diverticulitis perforada, pues ya te puedes empezar a plantearte un manejo quirúrgico. Pero en este caso es amoxicilina, es una diverticulosis, un caso fácil. Dolor abdominal izquierdo, en cuadrante izquierdo, fiebre, sencillo. Vale, esta la voy a comentar porque esta la volví a repetir y la fallé. Y me parece interesante decirlo. Te dan una paciente que tiene hipertensión arterial, ¿cuál es el siguiente? Y simplemente te dicen cuál es el riesgo de una paciente embarazada con hipertensión arterial para su embarazo. Hay que saber, lo voy a decir directamente porque no quiero que quepa la menor duda, que la preeclampsia, que es esa hipertensión por encima de la semana 20 asociada a proteinuria o asociada a disfunción orgánica, fotopsias, epigastralgia, cefalea, mm, convulsiones y así se llamaría una eclampsia. También se puede describir síndrome de HELP con elevación de las transaminasas, con plaquetas bajas, con elevación con la hemólisis, todos los hallazgos que están asociados con la hemólisis. El principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. También está asociada con la fecundación in vitro, con síndrome antifosfolípido, con lupus, con embarazos previos con preeclampsia, pero en este caso es muy característico. Sí que es cierto que cuando vi la pregunta, lo que pensé fue, sí está asociada con preeclampsia, pero este paciente tiene una hipertensión controlada, está con la betalol y tiene tensiones en 120-80. Entonces, pues la descarté más por eso y pensé en un polidramnios, pero no. La principal asociación de la hipertensión arterial en embarazos con la preeclampsia. Este caso es algo que yo sabía, no sé por qué fallé en el examen. Son preguntas muy directas, son casos largos, pero son al final de todo este caso sacas una pregunta muy directa. Niño con trastorno de hiperactividad, que viene una consulta de seguimiento, ¿qué hay que hacer antes de seguir? Entonces ves las siguientes pruebas y tienes que saber que, bueno, le han recetado la farmacoterapia. La farmacoterapia de elección en ADHD es dexmetilfenidato y esto puede incrementa el riesgo de arritmias. Entonces hay que hacer un electrocardiograma. Son preguntas directas, son preguntas directas.
Recordemos también, muy importante, que hay padres que prefieren no dar desmetilfenidato a los niños porque incrementa el riesgo de adicción, es un fármaco adictivo. Y pues, en este tipo de casos podemos optar por opciones como la toxometina o la guanfacina. La guanfacina es un inhibidor del ISRS y la toxometina es un inhibidor de acción central, si no recuerdo mal. Esto lo tengo que corregir. Vale, espérate que me salta esta. Vale, otra pregunta directa de ética. Te preguntan por un paciente que han confirmado su muerte, el neurocirujano y el traumatólogo, y se están planteando hacer la donación de órganos. ¿Quién tiene que hablar de este tema con la familia? Claro, yo tenía en mi cabeza que el equipo de trasplante de órganos tenía que entrar en un paso previo para cesar para cesar el esfuerzo terapéutico, si por ejemplo el paciente está ventilado mecánicamente, retirar esa ventilación mecánica. Eso es cierto, pero no es el equipo de trasplante el que habla con la familia sobre el trasplante, es la organización de trasplante, es la organización de donación de órganos la que habla con la familia sobre ese tema. Entonces es muy importante dividir en tema de donación de órganos dos equipos. Tenemos al final cuatro profesionales. Tenemos dos médicos que son los que te van a confirmar la muerte, pues como ya sabemos, con las maniobras, con los reflejos troncoencefálicos, con la escala de coma de Glasgow. Con esas técnicas te vas a confirmar la muerte encefálica. Después tenemos otro equipo que es el equipo de trasplante, que es el que va a cesar el esfuerzo terapéutico, que es un equipo diferente a los dos médicos que confirmaron la muerte encefálica. Y posteriormente tenemos al Organ Procurement Organism, que es la organización de la donación de órganos, que es la que se va a encargar de tratar el tema de donación de órganos con la familia. Es diferente en otro tipo de casos que también he visto en los cuales ya el paciente tiene una orden para esa donación de órganos. Son casos en los que el paciente tiene una orden escrita, entonces en ese caso no haría falta que entrase el Organ Procurement Organism. Siguiente caso, un niño de 10 años sano con un sonido de C4, lo cual yo entiendo muy bien que es un galope atrial y ese galope atrial está asociado con una stiffness del ventrículo izquierdo y esa stiffness del ventrículo izquierdo está asociada a una hipertrofia también del ventrículo izquierdo o una estenosis aórtica. Eso es muy importante reconocerlo en los exámenes. Tenemos mid-systolic ejection murmur in the left sternal border. Esto es lo más importante de este caso clínico. Entonces, si te dan un paciente joven con STINE, con hipertrofia del ventrículo derecho, y te da un soplo sistólico. Claro, aquí lo que me rechinaba a mí era que te lo daban en el borde external izquierdo y yo estaba pensando en la aorta. Y la aorta, por ocultación, está en el borde external superior derecho. Y es lo que me chirriaba a mí. Entonces yo me fui por alguna patología del ventrículo derecho, no sé por qué, porque como ya he dicho, todos estos hallazgos que describía son hallazgos de ventrículo izquierdo, de corazón izquierdo. En este caso el paciente no tiene un soplo por un cierre de estenosis aórtica, tiene una miocardiopatía hipertrófica y te la pueden presentar así, un niño de 10 años. Generalmente estoy acostumbrado con una miocardiopatía hipertrófica sea un niño que esté más adolescente, que esté haciendo deporte, que se caiga, que tenga un soplo más holosistólico, no mid-systolic. Pero bueno, te la presentan también así, sobre todo importante, ese C4 es lo que te da el diagnóstico. Y el niño de 10 años, el resto de hallazgos no son compatibles. Mi Ixoma te dan el plop, regurgitation es diastólico, mitral valve no, te lo dan más abajo. Ventricular septal defect is a holosystolic move with diastolic rumble. Left sternal border no tiene nada que ver. Es la única compatible en este caso. Vale, esta pregunta también me parece muy. Esta pregunta es fallo mío de no tener los conceptos de aquí prerenal, aquí por renal bien cogidos.
te dan una mujer de 82 años con dificultad respiratoria, antecedentes de infarto agudo de miocardio, edema, hipertensión arterial, y mi diagnóstico es una insuficiencia cardíaca congestiva, lo cual está bien, ¿no? Pensé en insuficiencia cardíaca congestiva, entonces insuficiencia cardíaca congestiva por el remodelado cardíaco tenemos una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Con esta activación del eje renina-angiotensina-aldosterona tenemos asociado una elevación de un incremento de activación del sistema nervioso simpático. Y con ese incremento de activación del sistema nervioso simpático y con esa activación de renina-angiotensina-aldosterona tenemos un sacrificio de los riñones y por lo tanto tenemos una perfusión renal disminuida. Entonces estaríamos encontrando en un fenómeno de aquis prerrenal. En ese aquis prerrenal, si tú miras el urianálisis que tienes que saber, tenemos una osmolaridad urinaria incrementada con más de 500 miliomoles kilo, con más de 500 miliomoles, y una concentración de sodio que está disminuida por debajo de los 20 equivalentes. Si la comparamos con, con aquis intrarrenal, por así decirlo, por ejemplo, en una situación de necrosis tubular aguda, tenemos más de 40 equivalentes. En este caso estaría baja también. Claro, lo confundí concentración de sodio con osmolaridad urinaria. No es lo mismo. Podemos tener situaciones en las que están la osmolaridad urinaria baja y la concentración de sodio alto. La osmolaridad urinaria es la capacidad de concentrar la orina. No tiene nada que ver. Puedes tener orina concentrada, pero sodio bajo, por ejemplo. En este caso, sodio urinario está bajo. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Sí, perdón, es la C. Me he liado. Pero sí, en plan, es lo que quería decir. Vale. Vale, siguiente pregunta. Un hombre de 82 años que tiene una caída, se cayó tras ponerse de pie, pero recupera el estado de conciencia a los 20 segundos. Y te dice que tiene un soplo aórtico en, en borde externo derecho que irradia carótidas y pulsos periféricos disminuidos. Entonces, claro, esto es un fallo mío de no darle la importancia que merece al segundo dato. Tú ves esa clínica que te describen de que se cayó a los 20 segundos y recupera la conciencia. Se cae al ponerse de pie y recupera la conciencia a los 20 segundos. Un paciente anciano, es un paciente que está con diuréticos y fármacos que disminuyen la tensión arterial. Pues pienso en un síncope de hipotensión ortostática. La clínica, el caso clínico está para que caigas en ese detalle, que leas las primeras líneas y te vayas por el síncope de hipotensión ortostática, pero después en la auscultación cardíaca te dan ese hallazgo tan característico de estenosis aórtica. Pues lógicamente si tiene una estenosis aórtica, pues tiran más por la estenosis aórtica que por una hipertensión ortostática. Esta es otra pregunta de ética, las preguntas de ética no se me dan bien. Tienes una niña en percentil 5 de IMC, cansada, mal ventilada, se pone enferma. Perdón, se me está yendo la olla. Tenés una niña de menos de 5 de percentil debajo con IMC por debajo del percentil, cansada, mal vestida, se pone enferma muy a menudo, perdió sus últimas 2 visitas y está muy mal cuidada esta niña, ¿no? Y la madre te describe que tiene problemas, te deja caer que su situación económica no es del todo buena. Entonces, a mí se me saltaron las alarmas aquí de maltrato infantil. Estoy pensando en maltrato infantil y ante la mínima sospecha de maltrato infantil hay que llamar al Child Protective Service. Pero este caso no te va por maltrato infantil, te va por un problema de situación socioeconómica en la familia. La niña no tiene ningún hallazgo de, por ejemplo, hematomas, no está evitativa, no está evitativa con el médico, no está intimidada, por así decirlo, que esos son hallazgos que te suelen describir en casos de abuso. Y sobre todo lo más importante, si en alguna de las respuestas te dan la opción de preguntar más a la madre acerca de la situación que está viviendo, eso siempre suele ser la situación correcta.
en este tipo de exámenes. La última pregunta que fallé en este bloque fue esta. Fue una pregunta sobre lupus, una paciente que tiene lupus. Y lo más importante que no leí, este fallo de no leer, te dice que tiene ras discoide, te dan todos los hallazgos del lupus, artritis, que sí, te dan todo, ¿no? Y al final te dicen que van a empezar hidroxicloroquina. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Es muy importante. Siempre que te den un fármaco, piensa en reacciones adversas, piensa en efectos de ese fármaco. Hidroxicloroquina está asociada con la retinopatía por hidroxicloroquina. Por eso hay que hacer una prueba oftalmológica para ver esa retinopatía por cloroquina, para ver si está contraindicada esa cloroquina. Muy sencillo esto. Vale, primer fallo del segundo bloque. Una mujer o un hombre de 22 años que tiene sangrado por los sitios de acceso intravenoso, tiene dolor abdominal leve y ha recibido abundantes fluidos y glóbulos rojos. Y te preguntan por cuál es la causa de la coagulopatía en este paciente, por qué sangra por tantos sitios. Entonces, lo primero que se me viene a la mente a mí en un contexto de trauma posterior, en un contexto de trauma, pues, es una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Pero no te está dando fenómenos de trombosis, no te está dando tiempos de coagulación alterados, no te están dando una clínica muy sugestiva de coagulación intravascular diseminada, entonces empiezo a descartar, ¿no? Factor 5 déficit no se manifestaría post-trauma. Ya hemos visto preguntas anteriores que hemos fallado también por eso, por pensar así, pero no, no es esa. Hemofilia tampoco se presentaría en este contexto, con Wieland tampoco. Entonces estaba ante trombocitopenia, que me sonaba más que estaba tirando por una coagulación intravascular diseminada. Entonces dije, joder, pues no es coagulación intravascular diseminada, no es una trombopenia. Y sí que literalmente veo esta opción ahora y digo, ¿cómo se me puede ocurrir? En una reacción hemolítica por transfusión tienes signos de hemólisis, que no, aquí no hay ningún signo, es hemólisis, tienes dolor en flanco, tienes una hipotensión más marcada, marqué esta, pero no, no es esta opción. Es una trombocitopenia dilucional. Yo descarté esta opción porque pensaba que se refería a una coagulación intravascular diseminada, pero no, puedes tener trombocitopenia secundaria a trombo por otro trauma, por otro mecanismo. En este caso es porque has reanimado con abundante volumen, con 8 litros de cristaloides. Esto te puede producir una dilución de trombocitos, de plaquetas y por lo tanto una trombocitopenia dilucional y te puede volver a tener más sangrado. Hay que saber eso. Otra pregunta de ética, te preguntan por un hombre de 87 años que viene con equismosis tras haberse caído. Te dicen que ha tenido antecedentes de haberse caído en episodios similares, incluso hasta 3 veces. Y el médico pregunta por medidas de patient home safety. La hija se cabrea y dice que no va a volver a traer al padre. Entonces yo empiezo a pensar. No pensé en ningún momento de maltrato, de elder abuse, no pensé en eso. Pensé en llamar a un manager para manejar el caso, pero no, esto está fatal pensado. Hay que sospechar inmediatamente. Pacientes que han tenido episodios repetidos de caídas, la hija no colabora, la hija responde por el padre, intentando, por así decirlo, prevenir o que no ocurra esta situación, una interacción médico-paciente adecuada, eso es subjetivo siempre de maltrato, situación de maltrato, sí, porque el padre puede responder, tiene una demencia leve, el padre puede responder perfectamente, no hay que mandar a long term care facility si tiene una demencia leve. Esto es el cuadro más compatible con un abuso del anciano. Este lo voy a comentar, este lo acerté en el examen, pero me pareció una pregunta difícil. Es una paciente con lesiones múltiples de 6 semanas de evolución que no curan, no tienen antecedentes subjetivos de ninguna patología. Entonces te preguntan por cuál es el manejo de estas lesiones. Pues en este tipo de lesiones lo que hay que hacer es biopsiarlas. Lesiones raras que no sabemos el origen, hay que biopsiarlas. Comentar esto por si se repite en algún otro simulacro. Porque en esta dudé bastante y la acerté yo creo que en las de Potra.
Vale, este caso es muy... No sé ni cómo la fallé. Es un fallo estúpido porque esto sabía hacerlo. Es un caso puramente de anion gap y de acidosis metabólica. Te dan aquí el pH de acidosis metabólica, perdón, de acidosis, y entonces pensé, ¿metabólica o respiratoria? Veo el bicarbonato está bajo, metabólica. Veo el dióxido de carbono está en rango normal, por lo tanto, como acidosis metabólica. Ahora, ¿está compensada? ¿No está compensada? Vamos a ver. Para saber si una acidosis metabólica está compensada o no, tenemos que hacer la fórmula de Winter. Y la fórmula de Winter es 1,5 por bicarbonato más 8 y el valor que te dé más o menos 3 para ver si está en rango. En este caso, estaba por encima de rango, por lo tanto es sugestivo de una acidosis respiratoria. Yo lo entiendo perfectamente, así que seguimos con esto. Esto es una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria, un caso fácil. Vale. ¿Cuál de los siguientes es una paciente con dificultad para crecimiento sugestiva, principalmente parece que tiene un síndrome de Turner, y te preguntan cuál es la mejor medida para qué es lo que hay que hacer antes de darle hormona de crecimiento a esta paciente? Nunca había visto esta pregunta tampoco, la verdad. Así que me decanté por, no sé por cuál me decanté. Creo que por Growth Hormone Stimulation Test, ni idea. Hay que saber que antes de dar hormona de crecimiento a un paciente hay que hacer Spiratrix ultravet, hay que ver si las epífisis están cerradas antes de dar hormona de crecimiento. Saberlo y ya está. Antes de dar hormona de crecimiento hay que ver si las epífisis están fusionadas. Y hay que hacer eso, ya está. Pues es que no hay más. Es saberlo o no saberlo. Esta que se ha colado aquí, esta no la fallé. Esta pregunta me parece muy difícil, la verdad. Muy, muy difícil. Preguntas de infecciones siempre me dan una. De infecciones pulmonares me dan mucho la vara. Un paciente de 30 años con fiebre, con infiltrados pulmonares izquierdos, con la enfermedad de Crohn y en tratamiento inmunosupresor. Y te dice que ha tenido que hace 3 meses estuvo en el suroeste de Estados Unidos, lo cual es muy sugestivo de infección por coiciomicoides, ese hongo. Eso lo tenía yo ya en el radar. Y después me pone esto que la verdad es que no sé interpretarlo. No he hecho step 1, no sé interpretar esto. Pero bueno, yo tenía en mi cabeza esa coccidiomicosis, ¿no? Y te pregunta por el tratamiento, entonces dije, joder, coccidiomicosis le metes una anfotericina, ¿no? No le metes fluconazol, aunque sea un hongo. Entonces me empecé a rayar. Dije, huevo, a lo mejor no es una coccidiomicosis. Me empecé a rayar, vi aquí dos, dos, dos pocos, me imagino, y dije, "Oh, a lo mejor es una infección por neumococo, tú. Infección de neumococo, neumonía común, le meto doxiciclina, no es tuberculosis, no es neumocitis chirovechi, vancomicina no das en infecciones respiratorias. Doxiciclina, no, Antonio, hiciste el diagnóstico bien, es una coccidiomicosis. Coccidiomicosis leves, las tratas con azoles. Y las graves ya le metes la anfotericina B, como bien sabes. Ese es el manejo. En las infecciones leves, azoles, en infecciones graves, anfotericina B. Es el mismo protocolo que se sigue en hipoplasmosis y en blastomicosis y dermatitis. Es muy importante saber que si te dan localización Ohio, Mississippi, tira por blastomicosis o histoplasmosis. Si te dan suroeste de Estados Unidos o historia de terremoto, coccidiomicosis. Eso lo tenemos muy integrado. Lo que no teníamos tan integrado es el protocolo de antibioterapia. Vale. Vale, esta sí lo acerté. Vale, esta es una paciente de 37 años que tiene una masa mamaria unilateral, una masa. Y al hacer el examen de la masa, yo me lié aquí, fue un fallo de lectura.
hacer el examen de la masa, hacer el examen de la mama, no evidencia masa. Pero claro, yo pensaba que aquí se refería a la mama izquierda, pero no, es la mama derecha. Entonces ya le dije, oye, pues entonces has concluido que no pasa nada, no pasa nada con este paciente, reexaminamos después del embarazo. Pues no, porque, vamos a ver, lo has leído fatal, Antonio. Una cosa es la mama izquierda, otra cosa es la mama derecha. La afectación la tiene la mama izquierda. Ya sé, estoy súper estúpido ahora mismo. A ver, muy bien. Aquí te están dando una paciente que tiene una masa, está embarazada y tiene una masa unilateral en mama izquierda. La mama derecha está bien. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Entonces yo aquí me lié, pensé en la segunda descripción que se estaba refiriendo aquí, otra vez a la mama izquierda, por lo tanto pensaba que había concluido que no pasaba nada en esa mama y por lo tanto el manejo que teníamos que adoptar era un manejo conservador. Pero no, es una masa unilateral, dominante, hay que hacer una PAF. Pensamos en un fibroadenoma aunque te dé que es una masa, no te dé que es una masa móvil, no. Pero bueno, por descarte, ninguna de las otras opciones es compatible. Terminar el embarazo no es compatible, biopsiarla no, porque no tendremos que hacer una PAF. Tamoxifeno, después tampoco, tamoxifeno, ¿por qué le vas a dar? Y resonancia magnética, después de... no, no, tampoco, no tiene nada que ver. Esta pregunta me encanta porque este concepto siempre se me atragantaba y ya lo he machacado hasta la saciedad. O sea, ya no lo voy a volver a fallar más. ¿Esto es una otitis media aguda o una otitis media serosa? Vamos a repasarlo sin ver las respuestas. Otitis media aguda, tímpano abombado, no móvil con que no se mueve con el sonido y con un aspecto rojizo, asalmonado. Fiebre y dolor. Eso es una otitis media aguda y es lo que estamos viendo en este caso, ¿vale? ¿Con qué lo confundí con otitis media serosa? ¿Qué vemos en la otitis media serosa? Vemos un tímpano, no lo vemos abombado, lo vemos retraído, número uno. No hay dolor, número dos. No hay fiebre, número tres. Y número cuatro, te dicen que es un aspecto nacarado. Y yo, que soy hombre, no soy mujer, no sé qué coño es un aspecto nacarado. Eso es un aspecto grisáceo, amarillento, blanquecino. Si te dan un aspecto más rojizo, es un otitis media aguda. Si te dan un aspecto más amarillento, blanquecino, eso es más característico de una otitis media serosa. El manejo de otitis media serosa, conservador. El manejo de la otitis media aguda, antibiótico, amoxicilina. Hay que tener muy clara la diferencia. Repite esta porción del vídeo 40 veces, Antonio, se te tiene que quedar porque esto va a caer en tu examen. Vamos a ver. CD4. Te dan, en este caso, a ver, que recuerde yo esto. Vale, vale. Caso, otra vez, que me parece difícil. Hay que saber interpretar esto. Hay que saber interpretar esto. Hay que saber interpretar este puto. Te dan un paciente con VIH que tiene un infiltrado, como podemos ver aquí, un infiltrado localizado en borde superior izquierdo. Entonces empieza a descartar, ¿no? ¿Cuáles son las opciones? Cándida, no. Micoplasma, no. Esto da un infiltrado bilateral intersticial. Neumocitis girovecci, te da infiltrados bilaterales, logares difusos, no tiene nada que ver. Eh, no me suena esto a Neumocitis girovecci, pero bueno, va a seguir saliendo. Streptococcus pneumoniae, pues puede ser, ¿no? Aunque esté inmunodeprimido, te da un infiltrado lobar, aunque suelen ser más característicos el lóbulo inferior. Me decanté al final por este topo neumonio. ¿Por qué no blastomyces dermatitis? Porque, joder, pues me estarías dando antecedentes de que está en Ohio, de que está en Mississippi, me estarías dando manifestaciones genitourinarias, cutáneas, musculoesqueléticas. No, pues por descarte, neumococo. Es súper difícil esta pregunta. Es un blastomyces dermatitis.
porque hay que saber interpretar esta prueba. Y es un broad basel building. Ya está. Si veo esto en el examen, lo acierto y si no, pues la fallo. Si te dan esto, si te dan este sputum, es característico de los tomices dermatitis. No hay más. Broad basel building en sputum. Ya está. Hay que saber eso. Difícil. Esta la voy a comentar porque esta la acerté en el examen, pero la volví a hacer y dudé bastante. Es un paciente que tiene dolor torácico, tos, han tenido una infección respiratoria reciente, se ha movido a Ohio, que como ya comenté antes, está asociado con histoplasmosis, con blastomicin dermatitis, está incómodo al tomar deep breaths, tiene tos, no tiene fiebre. Entonces estaba entre pleuritis y histoplasmosis por ese antecedente de Ohio. Si te fuese histoplasma casolatum, te daría una neumonía más severa y no te describirían este hallazgo tan pleurítico, una pleuritis. Porque te den Ohio, no tientes a esos patógenos del tirón. Estos fallos de gap de conocimiento también, es un paciente con una rinitis alérgica grave persistente. Entonces yo sé que hay que dar glucocorticoides intranasales, ¿no? Lo que no sabía era la pauta exacta, si había que darlo a demanda o había que darlo con una pauta diaria fija. Hay que darlo con una pauta diaria fija. Yo seleccioné a demanda, pero no hay que darlo con una pauta diaria fija. Ya está, hay que saber eso. Bueno, esta pregunta también me parece un poco más complicada. No tan complicada, sino de razonarla bien. Es un paciente con miastenia gravis que está intubado, que está mecánicamente ventilado. Y te preguntan cuál es la mejor manera para medir el estado respiratorio de este paciente. Entonces, oximetría, no, radiografía, no, Wilkinson no. Entonces estaba entre espirometría incentiva y medición de la capacidad pulmonar total. Sabemos que la capacidad pulmonar total eh, está disminuida en pacientes que tienen una enfermedad pulmonar restrictiva, como en este caso de miastenia gravis, que es una enfermedad pulmonar restrictiva. Entonces esta opción es la más correcta, pero no sé por qué me rayé por espirometría incentiva. Espirometría incentiva es una técnica que utilizamos para prevenir las atelectasias en pacientes que se acaban de operar o han tenido un trauma recientemente. No es la opción correcta aquí. Pacientes con miastenia gravis, con enfermedad restrictiva y ventilados mecánicamente, hay que hacer esta prueba. Medición de la capacidad vital forzada. Otro fallo de gap este, de razonamiento, más que de gap. Este fallo es absurdo, es un fallo muy absurdo. Te está dando un paciente que le han hecho una cateterización cardíaca hace poco, y que la creatinina se le eleva y te dan este rash, estos hallazgos cutáneos, ¿no? En la rodilla. Entonces empiezo a descartar, necrosis tubular aguda no es, nefropatía por contraste tampoco, me suena, uy, crioglobulinemia, vasculitis, ya me lo estaba dudando, ¿por qué? Porque te está dando aquí el antecedente de hepatitis C, crioglobulinemia, veía este líbero y decía, bueno, mejor está asociado con... Sí, puede ser. Diabetic nephropathy, no. Este caso es muy básico, es que no hay ni que dudar. Es un paciente que ha tenido una intervención cardíaca, un cateterismo reciente, y está asociado con enfermedad ateroembólica, está asociado con una elevación de la creatinina. Es muy característico. Esto es un lívido reticular y asociado a enfermedad aterosclerótica. Esto es un chaval de 17 años que en la inducción anestésica previa antes de hacer una cirugía tiene una aspiración del vómito, tiene saturación de oxígeno baja y tiene dificultad para la ventilación. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Empieza a descartar TAC, angiografía para qué, antibiótico para qué, toracostomía para qué. Entonces estaba entre traqueostomía y broncoscopia. Yo pensaba, joder, si la intubación falla, el siguiente paso en el manejo es una traqueostomía, pues tiro por aquí, no vamos a ver que lo has enfocado fatal. Tiene una aspiración del vómito, saca ese vómito, aspira ese vómito con una broncoscopia, Antonio, te hace una traqueostomía, no es necesario hacer una traqueostomía. En el momento que aspire el vómito, el tío va a respirar bien.
En este caso te preguntan, perdón, me he saltado uno aquí. En este caso tienes un, en este caso te está dando una mujer de 28 años, de 32 semanas de gestación, que tiene hipoxemia, tiene febrícula, tiene taquicardia. Todo te lleva a pensar en qué, en un tromboembolismo pulmonar, lógicamente, tiene todos los factores de riesgo. Tiene aquí todos los datos, todos los datos clínicos, pero no estás observando esto que te dicen aquí. Intermittent shortness of breath during the past 2 months that she initially attributed to pregnancy. Y tiene expiratory wheezes. Pero claro, yo no me centré en esos datos, me centré en tromboembolismo pulmonar, lógicamente meto la peina corriendo. No, es un asma, es un asma. Esta clínica de intermittent shortness of breath during the past 2 months y expiratory wheezes te gana el resto. Te quieres liar con un tromboembolismo pulmonar, pero no es un tromboembolismo pulmonar, es un asma. Este caso clínico es de no leer, fallo. 11 semanas de gestación, dolor abdominal, tiene, parece que está abortando, tiene un aborto, quitan el embrión. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Entonces, claro, yo pienso, joder, si has hecho tienes un aborto, hay que dar inmunoglobulina anti-D. Sí, hay que darla siempre y cuando el paciente sea RH negativo, pero la paciente es RH positivo, por lo tanto no hay que darla, no hay que hacer nada. Manejo conservador. Este caso también es de hacer el subnormal. Vamos a ver, esto tenemos un caso de un paciente que ha tenido un accidente de tráfico, con un sangrado abundante, tiene hipotensión arterial por debajo de 100 y te dice que tiene signos de fractura pélvica, y lógicamente en signos de fractura pélvica lo que más nos preocupa es una hemorragia secundaria a una, una lesión de plexos venosos, de venas ilíacas que te producen un sangrado profuso y te pueden producir un shock hemorrágico. Entonces yo sé que en manejo de fractura pélvica hay que meter una faja pélvica para comprimir la pelvis y por lo tanto reducir este sangrado. Es lógico, ¿no? Pero en este examen les encanta meter los fluidos antes. Primero tenemos que meter los fluidos para mejorar el estado hemodinámico de este paciente y ya después metemos la faja pélvica. Lo que tengo entendido, según otros recursos, es que primero metemos la faja pélvica, pero bueno, aquí quieren que metan los fluidos primero. Lógicamente, en un contexto de emergencia, metes fluido y metes la faja pélvica todo de una. Pero si te preguntan por escoger una primero, mete los fluidos. Este caso clínico, te quieres liar. Bueno, este es muy fácil, lo que pasa es que no sé inglés. No sé inglés. Es una paciente que viene a consulta, que no sabe si le han dado la inmunoglobulina anti-D, no lo recuerda, revisan los registros y se dan cuenta de que no se la han dado y se la dan, y por lo tanto te preguntan cómo describimos este error médico. Adverse outcome no, porque no ha tenido ningún efecto adverso. Variation of disease no tiene nada que ver. Non-disclosure, yo marqué esta. Vamos a ver, Antonio, non-disclosure, ¿qué significa? Significa que no se ha comentado el error, no se ha comentado la situación con la paciente. Esto no es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo un caso de que por poco no se comete un error de no dar la inmunoglobulina anti-D. Non-disclosure no tiene nada que ver aquí. ¿De acuerdo? Non-disclosure significa que ocurrió un error médico y no se le comentó a la paciente. Esta no es la situación que estamos viendo aquí. Siguiente caso. Te dan una paciente que le han hecho una histerectomía bilateral, por lo tanto la han dejado menopáusica. Y te preguntan por cuál es la mejor medida para prevenir el riesgo de osteoporosis en este paciente, aparte de dar calcio y vitamina D. Lógicamente, pensamos que está menopáusica, pues nos podemos plantear una terapia hormonal sustitutiva, ¿no?
Antonio, pues no, hijo de mi vida. Vamos a ver, la terapia hormonal sustitutiva se da en qué situaciones. Se da en aquellas situaciones en las que la paciente presente clínicas de menopausia, es decir, sofoco, malestar, alteraciones del ánimo, calores nocturnos. No ha demostrado beneficio en la prevención de la osteoporosis y no ha demostrado beneficio en prevención de riesgo cardiovascular. Esto es súper importante. Le encanta liarnos con esto. Este caso clínico lo he hecho muchas veces y lo he acertado. No sé por qué le he fallado esta vez. Muy sencillo esto. Mujer de 64 años con dolor epigástrico que empeora al comer, 8 kilos de pérdida de peso, fumadora, bebedora y telangiectasia. Entonces a mí, con elevación de transaminasa, elevación de glucosa, y nos da la radiografía de abdomen y se ven estas manchas blanquecinas en esta reacción, me parecen como el estómago, ¿no? Yo veo toda esta clínica y a mí se me viene a la mente un cáncer gástrico con metástasis hepática. ¿De acuerdo? Entonces me vengo a mirar, me vengo a buscar las opciones y veo que colangiocarcinoma no tiene nada clínica, colecitis tampoco, colecitis tampoco, cáncer de colon no, linfoma bueno, me está dando antecedentes de Helicobacter pylori, no me está dando antecedentes de úlcera gástrica, me parece un poco raro, ¿no? Me parece un poco raro, pero bueno, así es la opción más frecuente. Canceroma hepatocelular, no me darías esa clínica. No está tan asociada. Telangiectasia, me suena más unas metástasis hepáticas secundarias a eso. Peptic ulcer disease, no, pienso más en un cáncer gástrico. Pancreatitis aguda tampoco. Pancreatitis aguda tampoco, repito, pancreatitis aguda tampoco. Me decanto por gastrolinfoma. Claro, es que no es una pancreatitis aguda, es una pancreatitis crónica. Que veas escrito pancreatitis no es sinónimo de pancreatitis aguda, te pueden estar hablando de una pancreatitis crónica. Y esta imagen que ves aquí son calcificaciones pancreáticas. ¿Y cuál es el principal factor de riesgo asociado con el cáncer, perdón, con la pancreatitis crónica? El alcohol, el alcohol, el alcohol. Vamos a ver, que no fallen más preguntas de estas, Antonio. Joder, dolor que empeora al comer, una pancreatitis crónica. Six bowel movements, que aquí no lo he subrayado, diarreas. Vamos a ver. Siguiente. Mujer de 67 años, otra vez, con 9 meses de dolor abdominal después de comer. Tiene que comer de poco en poco porque así le mejora el dolor. Si come en gran cantidad, pues tiene más dolor. Si come en menor cantidad, de poco en poco a lo largo del día tiene menos dolor. Fumadora. La endoscopia digestiva alta está bien. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo? Aquí, sinceramente, no tenía ni idea del diagnóstico de la paciente. No tenía ni idea del diagnóstico de la paciente. Se me viene a la cabeza, empiezo a pensar, por ejemplo, en un cáncer colorectal porque tiene una pérdida de peso. Fumadora, se me viene a la cabeza cáncer, entonces opto por una colonoscopia. Es que ha fallado el diagnóstico, no es un cáncer colorectal, es una isquemia mesentérica crónica. Que siempre que yo vi la opción de CT angiography, se me vino a la cabeza la isquemia mesentérica aguda, que es ese dolor. Y dije, joder, pues no es isquemia mesentérica aguda porque te darían un dolor abdominal severo que no incrementa excesivamente la palpación, ¿no? Y tiene antecedentes de tabaquismo, pero no demasiado preocupante, ¿no? No tiene más antecedentes de riesgo cardiovascular. La isquemia mesentérica crónica es una entidad completamente diferente. Hay que pensar que es como si fuese una angina cardíaca, pero es una angina a nivel intestinal. Son pacientes que presentan dolor con el esfuerzo. ¿Y cuál es el dolor en el esfuerzo en este caso? El dolor de esfuerzo en el intestino se da cuando está haciendo sus funciones. ¿Cuál es la función del intestino? La absorción de los alimentos. Cuando pasan los alimentos, ahí es cuando tenemos el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, el manejo de CT angiography. Hay que recordarlo, esta clínica es muy frecuente. Dolor abdominal después de comer que mejora o disminuye cuando comemos pequeñas cantidades y no hacemos mucho esfuerzo. Este caso también lo fallé. A ver. No, este lo acerté, pero dudé bastante, así que lo voy a analizar también. Este no lo fallé en el examen, pero dudé bastante, vuelvo a repetirlo. Tenemos un paciente con un dolor cardíaco que irradia a la mandíbula
con antecedentes de tabaquismo fuertes, systolic murmur, ocurre solamente ocurre solamente con el movimiento, con la actividad y se resuelve. Entonces yo pienso aquí que tienes una angina estable, ¿de acuerdo? Entonces el manejo de la angina estable es hacer una eco de estrés, así diagnosticar la angina estable, pero antes de hacer una eco de estrés convendría tener un electrocardiograma. ¿Para qué? Para descartar que no tenga una isquemia coronaria aguda. Siempre que nos venga el paciente, tenemos que hacerle un electrocardiograma antes de una, antes de una prueba de esfuerzo. Prueba de esfuerzo sería la opción correcta si nos dijese cuál es el siguiente paso para confirmar el diagnóstico, pero si nos pregunta por el siguiente paso en el manejo, el siguiente paso en el diagnóstico, primero hay que hacer un electrocardiograma. Esta pregunta la fallé por centrarme muchísimo en un detalle. Aquí tenemos una paciente que ha tenido un parto vaginal reciente, tiene fiebre, le han dado antibioterapia y no responde a antibioterapia. Si no responde a antibioterapia y presenta fiebre, ¿cuál es el diagnóstico? Súper fácil. Tromboflebitis séptica pélvica. ¿Qué pasa? Que yo estoy acostumbrado a ver todos los casos que me das de tromboflebitis séptica pélvica en cesárea. Aquí me está dando un parto vaginal. Entonces dije, joder, pues si no me está dando cesárea, pues será una endometritis, ¿no? No, si no responde a antibióticos, no es una endometritis, es una tromboflebitis séptica pélvica. Grábatelo en la cabeza, siempre que no responda a antibióticos, tromboflebitis séptica pélvica. Y le damos su correspondiente clindamicina plus gentamicina plus anticoagulante. El manejo de la endometritis es clindamicina plus gentamicina y no hay que dar anticoagulante y por lo general te responde antibioterapia y por lo general se desarrolla a las 24 horas del parto y por lo general son pacientes con loquios malolientes. Es una infección polimicrobiana con predominio de Escherichia coli. Súper importante este diferencial para el examen, no lo vuelvas a fallar. Esto es un paciente que ha estado hospitalizado posterior a una intervención quirúrgica y presenta dolor, malestar general, y presenta un malestar general. Y te dicen, y entonces empiezas a ver las opciones, ¿no? ¿Cuál es el mejor paso para manejar la insomnia en este paciente? Benzodiazepina en un paciente anciano, en la vida le des una benzodiazepina a un paciente anciano, súper importante. Anticolinérgico, ¿por qué le vas a dar? Nicotina, transdérmica, vamos a ver, no sé. Albuterol, quitarlo. Siempre que te digan de quitar un fármaco, planteártelo seriamente, pero en este caso, siendo honesto, un SABA, quitarlo, ¿qué te va a beneficiar? Incrementar oxicodona a lo largo del día. Buah, pues puede ser, ¿no? Tiene dolor, a lo mejor, operatorio, le meto una oxicodona. No, porque no estás leyendo bien. Aquí te está diciendo que es un paciente fumador. El paciente no puede fumar, entonces tiene un síndrome de abstinencia por nicotina. Métele la nicotina. Fallo estúpido también. Siguiente. Este sí me parece un poco más complejo. Te dan un recluta, un militar de 19 años que empieza a pensar que el, que el enemigo está enviando señales, empapela todo con aluminio, se cree que es el comandante, tiene ideas delirantes y lleva así un mes. Entonces empieza a descartar. Paranoid Personality Disorder, no porque llevaría más tiempo, llevaría unos 15 años. Esquizoafectivo, ¿dónde está Dick Fast? ¿Dónde está Mood Piles? ¿Dónde está 2 semanas con alucinaciones visuales auditivas sin otras alteraciones asociadas? Fuera. Esquizofrenia, más de 6 meses. Este paciente solo lleva un mes. Fuera. Esquizofreniforme entre un mes y 6 meses. Vale, me quedo entre esquizofreniforme y delusional. ¿Cuál puede ser? No sé. ¿Cuál puede ser de los dos? Delusional, nada. Fallas el caso clínico. Vamos a ver, ¿por qué no es delusional? Porque en delusional sí que es cierto que tienes ideas paranoides, una paranoia, que en este caso sí la tiene, que es que se cree que es el comandante, pero, pero no presentas alucinaciones visuales auditivas ni tampoco presentas afecto desorganizado, discurso desorganizado. En este caso, esta frase que te dice que el enemigo está enviando señales es sugestivo de alucinaciones visuales, auditivas, es sugestivo de un trastorno esquizofreniforme, según los que escriben este examen. Conducta desorganizada. Estos son tipos de una conducta desorganizada, no de alucinaciones visuales auditivas. Recordemos que para el diagnóstico de trastorno esquizofreniforme o acute psychotic disorder necesitamos
Una de tres, alucinaciones visuales auditivas o aspecto desorganizado, conducta desorganizada. En este caso el paciente sí la tiene. Vale. Este caso, este caso es por no pensar demasiado. Tenemos aquí esta curva de sensibilidad falsos positivos. Entonces, nosotros sabemos que cuanto más a la izquierda esté el punto, más especificidad tiene. Cuanto más a la derecha esté el punto, más sensibilidad tiene. ¿Vale? Perdón, cuanto más a la izquierda esté el punto, más especificidad tiene. Cuanto más alto esté el punto, más sensibilidad tiene. ¿Sensibilidad con qué está asociado? Con mejor screening. ¿Especificidad con qué está asociado? Con mayor potencia confirmatoria. Por lo tanto, nos dicen que al desplazar el punto del B al C, no, del C al D, ¿qué conseguimos? Como ya he comentado, si está a la izquierda, aumenta la especificidad y si está más bajo, disminuye la sensibilidad. Por lo tanto, tenemos una prueba más específica y menos sensible. Lo importante aquí es que hacemos nuestra tablita true positive, true negative, false positive, false negative y nos quedan unas flechas para arriba, para abajo. ¿Con qué nos tenemos que quedar? Con cómo siempre que desplaces un punto de una prueba, modifícame, Antonio, falsos positivos y falsos negativos. Nunca me modifiques true positive, true negative. En este caso, ¿qué? Que me fijé en true positive, true negative y no hay que fijarse en eso, hay que fijarse en false positive, false negative. Entonces, en este caso, tienes que coger el que corresponda. Si me está viendo alguien que lo dudo mucho, va a decir, este tío está fumado, no entiendo nada de lo que dice, yo me entiendo a mí mismo y es lo que me importa. Y me entendió perfectamente. Así que pasamos a la siguiente pregunta. A ver, este caso ya es por sobrepensar demasiado. Te dan un paciente, otro militar, que ha tenido un trauma en la extremidad asociado a una explosión, ¿no? Y le hacen la operación, le reconstruyen perfectamente el miembro inferior, y cual te preguntan cuál es el mayor riesgo de complicación. Entonces yo sabía perfectamente que en un trauma por explosión tienes riesgo de pérdida de audición. Pero decía, "Buah, tienes a lo mejor un síndrome compartimental secundario a, esa, a ese trauma de extremidad inferior, puede desarrollar un síndrome compartimental, pero también decía, joder, sí, pero ya lo han operado, está bien, ya lo han visto, lo han operado, han hecho sternal fixation, pues puede no tenerla, ¿no? Entonces estaba entre estas dos, estas dos, estas dos, y lógicamente mi razonamiento estaba bien, el último que acabo de hacer, si ya lo has operado, no tienes riesgo de síndrome compartimental, y además tienes todo el riesgo de tener una pérdida de audición, pero no sé por qué seleccioné el numbness of fingers pensando que tenía un síndrome compartimental, pero no, mi razonamiento estaba bien, tienes una pérdida de audición. Y ya estaría. Vamos a ver si me he dejado alguna por ahí por el camino. Nah, está bien. Esos son los fallos. Muy bien, este es el análisis final. Son 41 fallos de 200 preguntas. Hemos acertado 159 preguntas, 26 fallos de razonamiento, 9 fallos de gap, 6 fallos de ética y estadística. Ha sido el segundo mejor simulacro después del simulacro número 2. La verdad es que la conclusión que yo saco después de análisis de estos simulacros, tanto el del anterior que fue el peor que hemos hecho como este que es el segundo mejor, es que ya poco más hay que hacer. O sea, tenemos todo el conocimiento para sacar la nota que deseamos y lo que hay que hacer es estar tranquilo y seguir el protocolo que pongo aquí en blanco. No hay más, Antonio, no hay más. Estar tranquilo, chill, descansado, que nos da igual todo, ya hemos hecho todo el trabajo, confiar en Dios, que Él nos va a dar la nota que queremos. Hemos aprendido muchísimo para este examen. Hemos estudiado muchísimo. Hemos crecido muchísimo. Y nos hemos dejado los cojones por este objetivo. Lo vamos a conseguir. Está todo decretado y está todo puesto para que consigamos este objetivo que nos pusimos hace un año. Y va a salir todo porque nos lo merecemos, porque hemos currado. Nos hemos sobrepuesto a momentos difíciles y vamos a conseguir todo. Como hemos conseguido todo lo que nos hemos propuesto, hemos luchado hasta el último momento y lo vamos a hacer así.
Pero es muy importante diferenciar trabajar mucho y mal a trabajar inteligente, tío. Tenemos que trabajar inteligente. Y ya hemos, y ya se ha demostrado en este simulacro que ya tenemos todo el conocimiento y lo más importante es llegar relajado, es llegar con una mentalidad positiva al examen y la mentalidad interexamen tenerla en punto. Y con esto me refiero a no rayarte en medio del examen, no tener breakdowns y simplemente seguir. Pregunta, 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 pregunta. Me da igual todo. Me da igual todo. Miramos el reloj cada 10 minutos. Miramos el reloj cada 10 minutos. A los 10 minutos mira el reloj. A los 10 minutos mira el reloj. Cada 10 preguntas miramos el reloj. Y una pregunta, una pregunta, una pregunta. Y cuando menos te lo esperes, el examen habrá acabado. Porque se nos puede ir la cabeza, tío. Una pregunta siguiente, una pregunta siguiente. Disfrutamos la experiencia, tío, del examen. Disfrutamos la experiencia, tenemos todo el conocimiento, va a salir perfecto. Si estamos relajados, va a salir el examen perfecto. Tenemos todo el conocimiento, nos hemos harto de estudiar, hemos hecho muchísimos casos clínicos. Vamos a machacar en estas últimas 2 semanas todos los simulacros que tienen todo el contenido high yield para el examen. El examen va a ser muy parecido a los simulacros. Vamos a repasar todos los simulacros otra vez y la nota va a incrementar. Nuestro examen va a ser nuestro mejor simulacro, va a ser la nota más alta. Vamos a meter el siguiente increase de score en nuestro examen. Sí, así va a ser. Así va a ser. Si tenemos la mentalidad adecuada, sigamos dormidos, sigamos frescos, si disfrutamos de la ciudad, digo, está todo para el éxito. Ya ves, repasa ética, repasa estadística, porque la van a preguntar mucho más en el examen y llega fresco en estas 2 semanas. Simulacros, ética, estadística y vamos a conseguir nuestro objetivo. Porque nos hemos dejado los cojones, tío, porque los merecemos. Lo merecemos todo.